De ascendencia jamaicana, conocido por su estilo de rimas rápidas, un estilo atípico y distinguible, también por su energía al rapear, junto con su distinguible voz. A lo largo de los años 90 y 2000 fue una fuerza a tener en cuenta, encabezó la lista con sus álbumes e incluso debutó en el número 1. Travis George Smith Jr., nacido en East Flatbush, Brooklyn, Nueva York, el 20 de mayo de 1972. A la edad de 12 años su familia se mudó a Uniondale, un suburbio de la ciudad de Nueva York en Long Island, donde se crió. Por un corto tiempo asistió a George Westinghouse High School en Brooklyn con los futuros raperos Christopher Wallace y Sean Carter, donde el propio Smith admitió que perdió en una batalla en la cafetería con Carter, que más adelante sería conocido como Jay-Z. A esta escuela también asistió DMX. Smith finalmente se graduaría en la escuela secundaria Uniondale de Long Island en 1991. Para ese entonces el único nombre de rap que había adoptado era Chill Oski. Smith pensó que era genial porque en ese momento su rapero favorito tenía nombre de rap de 3 partes como LL Cool J, The Fat Boy, Prince Marky D, Cool Rock Ski o alguno de los pioneros como Grandmaster Caz o Grandmaster Flash. Su inicio en la industria de la música inició cuando junto con otros nativos de Long Island, Charlie Brown, Dinko D y Cut Monitor Milo, formaron el grupo de hip hop de la costa este, Leader of the New School. La gran oportunidad del grupo fue cuando se convirtieron en teloneros del grupo de hip hop Public Enemy. Shock D de Public Enemy le dio a Smith el apodo de Busta Rhymes, derivado del nombre del ex jugador de fútbol americano de la NFL, George Buster Rhymes. En 1991 el grupo lanzó su álbum debut A Future Without a Past en Elektra Records y pronto ganaron fama. A principios de 1992 el grupo hizo una colaboración con A Tribe Called Quest en la canción Scenario. Después de eso, Busta Rhymes ganó popularidad por sus rimas avanzadas, así como por su estilo único que no era común entre muchos artistas de Nueva York en ese momento. Busta fue el único miembro del grupo que usó rastas y usó la jerga jamaicana heredada de sus padres en sus raps. El estilo único de Busta agregó un elemento al grupo que permitió un rápido éxito. Debido a su popularidad, Busta comenzó a aparecer como invitado en canciones de varios artistas como Big Daddy Kane, Another Bad Creation, Brent Nubian, A Tribe Called Quest y KRS-One, así como en el álbum debut de Mary J. Blige y en el segundo álbum de TLC. Coughing couldn't stop me from going on with the rapture. Swimming in the track, retaliating thorough was out. Bust around, be ripping it. You know that I be flipping it. You that bust around, be wildin'. One of them crazy women that'll come down to the spot. Left eye. También apareció en la portada del tercer álbum de A Tribe Called Quest, Midnight Marauders, con una serie de otros pioneros del hip hop a principios de 1993. Ese año apareció en un cameo en Who's the Man con su compañero del grupo Leader of the New School. También apareció en la película Strap. En 1993 el grupo lanzó lo que sería su último álbum titulado Time. Poco después el grupo se separó por problemas internos. La separación automáticamente permitió a Busta concentrarse por completo y continuar su carrera musical por su cuenta. También le dio la oportunidad de iniciar otra profesión como estrella de cine. A mediados de 1994 Busta continuó haciendo apariciones especiales como en el sencillo Oh My God con A Tribe Called Quest. Se asoció con Puff Daddy, LL Cool J, Rampage y el ex compañero de escuela de Notorious B.I.G. en un remix de Craig Mack de la canción Flavor in Your Ear. En 1995 volvería a la pantalla grande en un papel en la película Higher Learning y a mediados de ese año se uniría nuevamente con The Notorious B.I.G. con raperos como Bone Thugs and Harmony y Coolio en la canción The Point, que apareció en la banda sonora de la película Panther. Ese año también participó en una batalla de freestyle con Old Dirty Bastard. Can lay low, roll up on your ass like Hawaii Five. Like the Count of Monte Cristo, and them trees start to vanish. I rolled up on the jet black kid, he started speaking Spanish.
En ese momento Busta Rhymes ya estaba trabajando en lo que sería su álbum debut como solista. El álbum titulado The Coming fue lanzado el 26 de marzo de 1996 por Elektra Records. Se elevó maravillosamente al primer puesto de la lista Billboard Top R&B Hip Hop Album y al top 10 de Billboard 200, debido al exitoso sencillo You Have Got All In Check. Una canción vibrante y colorida, la composición realmente fue una pista monumental del álbum, ya que gobernó maravillosamente el Billboard Hot Rap Single durante 7 semanas, lo que llevó a The Coming a obtener la certificación oro solo 2 meses después de su lanzamiento, y le valió a Busta una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Solista de Rap. El magnífico logro aumentó su confianza para sacar rápidamente su segundo álbum, When Disaster Strike, lanzado en septiembre de 1997. El álbum sorprendentemente no tardó mucho en superar a su predecesor, ya que instantáneamente alcanzó el tercer lugar en el Billboard 200. También alcanzó la primera posición en el Top R&B Hip Hop Album, además de generar éxitos como Put Your Hand Where My Eye Could See y Dangerous, que le valieron una nominación al Grammy nuevamente en la misma categoría. En 1998 lanzó su tercer álbum Extinction Level Event, Final War Front, basado en el motivo del fin del mundo y los temas del apocalipsis que se mostraron en los álbumes anteriores. El álbum debutó en el número 2 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y permaneció en la lista durante 32 semanas. También alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes de R&B Hip Hop. El álbum contó con 2 sencillos exitosos, el sencillo principal Gimme Some More y la exitosa canción con Janet Jackson What Is Gonna Be, que fue un éxito comercial y de crítica, alcanzando el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y estuvo entre los 10 primeros de varios países. También alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Rap Tracks y Hot R&B Hip Hop Single, lo que la hizo merecedora una nominación a un premio Grammy a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo. Además, el álbum recibió 2 nominaciones más como mejor álbum de rap y mejor interpretación solista de rap por Gimme Some More. Ese mismo año lanzó un álbum grupal con el grupo Fleetwood Squad. El álbum titulado The Imperial fue lanzado el 1 de septiembre de 1998 a través de Elektra Records. El álbum alcanzó el puesto número 15 en el Billboard 200 y el número 13 en los mejores álbumes de R&B Hip Hop en los Estados Unidos. Sus sencillos más destacados fueron Cha 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 y Everybody on the Line Outside. La película de los Rugrats fue estrenada ese año y Busta Rhymes dio su voz a Reptar Wagon, igualmente un episodio de la serie animada en 1999. En el año 2000 Busta Rhymes grabó su último álbum para Elektra, titulado Anarchy, lanzado el 20 de junio de 2000. A diferencia de sus álbumes anteriores, Anarchy no sigue el tema del apocalipsis. El álbum debutó en el número 4 en el Billboard 200, contó con apariciones de DMX y Jay-Z en la canción Why We Die y con Rick One, Ghostface Killah y Rock Marciano en The Haze. Ese año regresó a la pantalla grande en 2 películas, Shaft y Buscando a Forrester. Después de dejar Elektra, Busta firmó con J-Record, un nuevo sello iniciado por el recientemente destituido jefe y fundador de Arista Clive Davis. En 2001 lanzó un álbum de grandes éxitos titulado Total Devastation, The Best of Busta Rhymes, junto con un nuevo álbum, continuando con la temática apocalíptica de sus álbumes anteriores, lo tituló Genesis. El álbum contó con colaboraciones de Mary J. Blige, Diddy, Kellys y otros. Debutó en el número 7 en el Billboard 200 y fue certificado platino. Genesis fue impulsado por los sencillos What It Is, Brick Janek y Pass the Cover Part 2.
A pesar del éxito de los sencillos, este álbum no se vendió tan bien como los lanzamientos anteriores. En 2002, Busta Rhymes lanzó su sexto álbum de estudio, It Ain't Safe No More. El álbum tuvo un éxito moderado, con una canción exitosa con Mariah Carey y Flipmode Squad titulada I Know What You Want. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Otro sencillo exitoso fue Made It Clap. If you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to the bone. If you're already becoming muscle, y'all women come on. Ese año apareció en las películas Halloween Resurrection, Narc y protagonizó Full Clip junto a Exhibit. Después de su sexto álbum, Busta Rhymes dejó J Records. En 2004 firmó con el productor y ejecutivo discográfico Dr. Dre en Aftermath Entertainment a través de Interscope Records. Busta también apareció como un luchador en el juego de 2004 Def Jam Fight for New York. En 2005, Busta Rhymes se cortó las rastas durante una sesión de fotos en una barbería de Nueva York. No fue hasta 2006 que Busta regresó con su séptimo álbum, The Big Bang, el 13 de junio de 2006, esta vez bajo el sello de Dr. Dre Aftermath Entertainment. El álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200 de los Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer álbum número 1 de Busta, vendiendo 209,000 copias en su primera semana y fue certificado oro. Contaba con nombres notables como Stevie Wonder, Missy Elliott, Q-Tip, Rick One, Nas y Eminem. Los sencillos destacados fueron Touch Shit, Now that's the way that it goes. When we up in the spot that we flood. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn. I Love My If she can get it. I love my lady, yep, I love my chick. New York, Got the world following the New York script. Hustle with Timbs and hoodies on my New York flip. Rubber band stack money. e In the Ghetto. True, we be taking them chances while we search for the answers. We be smoking them ghosts. Rap your ghetto, Midwest. Después del lanzamiento de Touch Shit se hizo el remix principal que presenta Mary J. Blige, Red Digger, Missy Elliott, Lloyd Banks, Papoose y DMX. Además de la aparición de Sean Paul en el video musical. Watch it, turn Remix. it, leave it, start Part format it. You know I'm doing my thing, it's blue in the When I hit the man, that truck come get him. Turn it up, cause then I'm black, I hit you with the back. El 20 de agosto de 2006, Busta fue arrestado y procesado por cargo de asalto en tercer grado después de atacar a un hombre que, según los informes, escupió en su automóvil en la ciudad de Nueva York el 12 de agosto, después del Festival de Música Amsterdam. El 24 de octubre de 2006, Busta compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan cuando la oficina del fiscal del distrito intentó enmendar los cargos anteriores en su contra para incluir posesión de armas para un machete encontrado en su automóvil. El juez se negó a agregar el cargo y aplazó el caso. El 20 de febrero de 2007, Busta rechazó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la oficina del fiscal. El trato había implicado 6 meses en la cárcel y declararse culpable. La jueza del Tribunal Penal de Manhattan le ofreció a Busta otra opción y se declaró culpable de agresión en tercer grado. Las condiciones de la sentencia propuesta incluirían 5 días de servicio comunitario, 2 semanas de conferencia para jóvenes y 6 meses de clase de manejo de la ira, así como 3 años de libertad condicional. El 3 de mayo de 2007, Busta fue arrestado en Manhattan por conducir sin licencia y por conducir en estado de ebriedad. El 18 de marzo de 2008, un juez de la ciudad de Nueva York sentenció a Busta Rhymes a 3 años de libertad condicional, 10 años de servicio comunitario, $1,250 en multas y a inscribirse en un programa de manejo en estado de ebriedad. En abril de 2008, Busta Rhymes lanzó una canción promocional con Linkin Park para su octavo álbum, titulada We Made It. Greatness now, you can call me Morpheus. As for security. También hizo la canción Where's My Money para una estación de radio ficticia en el videojuego Grand Theft Auto 4. I'm sure we speak the same. Más tarde se reveló que Busta firmó un contrato con Universal Motown, donde lanzó su octavo álbum de estudio, Back on My Big Eyes, el 19 de mayo de 2009. El álbum debutó en el número 5 en el Billboard 200, fue apoyado por los sencillos Era Money, 7-star hotels, Maybach, movie, sick, big. Hustler, Ace Fan All Night, Let it do what it do all day. Come through and get it. Respect My Conglomerate Rap God persona, God thriller, God body. come see hot fish girl. This is my game. y World Go Round. Way I spit it. See when I come, they love how I'm moving in them worship. We go off to the next track. First five is a little club. Ese año también protagonizó la película Breaking Point.
El 1 de febrero de 2011, Busta grabó Look at Me Now con Chris Brown y Lil Wayne en el cuarto álbum de Brown, Fame. Look at me now. Let's go! 'Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. I'm not even trying. What's poppin', slime? La canción recibió críticas favorables, mucho se debe a los versos de Busta. La canción alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y el puesto número 1 en la lista Hot R&B Hip Hop Songs. Busta Rhymes recibió 6 nominaciones a los BET Hip Hop Awards de ese año, donde ganó Mejor Video de Hip Hop, Mejor Colaboración, Mejor Verso Destacado y un premio otorgado por el público. Todos estos premios gracias a Look at Me Now. El 16 de noviembre de 2011 se anunció que Busta Rhymes firmó con Cash Money Records. Para su sencillo debut en el sello se reunió con Chris Brown en el sencillo Why Stop Now. Here already. And you ain't even gotta ask when you already know another thing. Everybody know what the fuck it is. True. And then the mega man beat him. Su noveno álbum de estudio, Year of the Dragon, fue lanzado de forma gratuita en Google Play el 21 de agosto de 2012. El álbum cuenta con apariciones especiales de Cam'ron, Vybz Kartel, Rick Ross, Gucci Mane, Trey Songz, Lil Wayne, entre otros. Busta hace un tributo en Doing It Again a su manager Chris Lighty, quien falleció ese año. Chris Lighty, one of the most influential. May you rest in peace. See that the round table glasses of rose. El 21 de diciembre de 2012, los miembros de Conglomerate en Busta junto a J-Do y Rick Da Villain lanzaron un mixtape titulado Catastrophic. En 2013, Busta lanzó el sencillo Twerk junto con Nicki Minaj. La canción está inspirada en Jamaica y está influenciada por la música dancehall. Come here, girl. We are the. What I want. London, we're the same way. Come here, boy. A finales de ese año lanzó Tenki, una canción con Q-Tip, Kanye West y Lil Wayne. As water we flow, spilling like rivers, flooding the street, hoping. I wanna let y'all know. Hey, I wanna let you. Him his attitude defeated, but never. El 23 de julio de 2014, Busta Rhymes anunciaba que dejaba Cash Money Records debido a diferencias creativas. En 2016 hizo un movimiento para nombrar una pequeña isla deshabitada en Shrewsbury, Massachusetts. El nombre propuesto era Busta Rhymes Island. Después se hizo una propuesta a formar a la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos para cambiar oficialmente el nombre de la isla, pero no fue aceptada debido a las reglamentaciones relativas a la denominación de lugares geográficos en honor a personas vivas. El 2 de febrero de 2008, Busta lanzó un nuevo sencillo, Get It, con Missy Elliott y Kelly Rowland a través de Epic Records. You salute, let me squeeze your juicy fruit, mommy. En febrero de 2019, Busta Rhymes confirmó que estaba dando los toques finales a su nuevo álbum con la ayuda de Dr. Dre. El álbum titulado Extinction Level Event 2 The Wrath of God fue lanzado el 30 de octubre de 2020. El álbum presenta apariciones especiales de Kendrick Lamar, Mariah Carey, Old Dirty Bastard, Rakim, Q-Tip, Mary J. Blige, entre otros. El álbum recibió críticas generalmente favorables, debutando en el número 7 en el Billboard 200. Este se convirtió en el séptimo álbum entre los 10 primeros en Estados Unidos de Busta Rhymes. Too long I've been messing with the wrong girl. I won't keep you waiting for too long. Sit up, motherfucking lift it up. Get your niggas drunk to your Jimmy Federal, no crispy. The great bush. If you're listening and you catch the picture, you might see me laying blessings so that I can share this with y'all because she feel away. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.